En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Haz, Señor, que tus siervos gocemos de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas presentes y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Un hijo se nos ha dado. Jesús es la gran luz de Dios para nuestro mundo, para cada persona, también para ti. Escuchemos. Libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas
vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía a sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno, Príncipe de la paz, para extender el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada para ver tierra y cielo? Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. A quienes Dios conoce de antemano, los predestina. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, según su signo salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reduzcan en sí mismo la imagen de su propio Hijo, a fin de que les sean el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de aguas esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces Jesús les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, esta fiesta, este encuentro nos ayuda mucho a celebrar la fiesta de la Virgen María, pero sobre todo su presencia en la historia del mundo, de la Iglesia, en los diferentes países y nacionalidades y culturas, y también en diferentes momentos de necesidad urgente, que quiere decir que la Virgen, como hemos escuchado en las lecturas de este Evangelio también, está como con los ojos, con la vista atenta de lo que está pasando, sea en ese momento cuando Jesús ha sido invitado a la boda de Caná junto con sus discípulos, y también la Madre María estaba presente. Entonces, esta actitud de la Virgen María es algo maravilloso que para nosotros nos ayuda también hoy en día a decir: la Virgen María sabe lo que está pasando en nuestra vida, en cada una de nuestras naciones. Y en este caso también los devotos, ¿verdad?, de la Virgen de Chiquinquirá, de esta bellísima tradición, ¿verdad?, que ha llenado el pueblo del Zulia, de Maracaibo. Esta devoción a la Virgen Chinita nos ayuda a tomar un poco esta capacidad de decirle y de desahogarnos delante de la Virgen y pedirles a ella y a su Hijo Jesucristo, porque Él es el que ejecutará el milagro. Ella dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga, lo que Él les ordene, y los sirvientes ejecutaron esa orden de Jesús. Así también nosotros tenemos esta gracia de Dios de invocar a la Virgen en este momento, y como devotos decirle: Santísima Virgen María, Chinita, como cariñosamente la llaman los maracuchos, ¿verdad? Necesitamos de tu auxilio, de tu presencia, que nos socorra, que nos ayude en esta urgencia donde vemos el pueblo de Venezuela que está pasando graves necesidades. Esta es una prueba también de nuestra fe. Por eso digo yo, las fiestas de la Virgen, sobre todo las peregrinaciones, siempre ayudan a cambiar, a renovarnos espiritualmente. En el libro de Aparecida y de los documentos de CELAM, en el 2007, se escribió una página muy bonita, y el entonces cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco, fue el que inspiró esa página sobre la devoción popular, que es algo muy dentro de muchos pueblos, y el pueblo venezolano ciertamente la tiene, porque hay varias advocaciones de la Virgen en Venezuela, ¿verdad?
comenzando por ahí por Oriente hasta Maracaibo y el sur y todas partes. La Virgen María, entonces, cuando uno visita un santuario, se hace presente y ayuda también a convertirnos. Y eso pienso yo que sea importante hoy, pedir por la conversión nuestra. Necesitamos un cambio de mentalidad. Muchas veces somos devotos, pero no cambiamos espiritualmente. Somos devotos para cumplir con unas prescripciones, con una fiesta, nos confesamos también, hacemos promesas, lloramos, le decimos a la Virgen todas nuestras preocupaciones, pero después estamos sujetos a las situaciones del mundo, ¿verdad? El mundo nos llena de cosas materiales, de inquietudes, de formas diferentes de idolatrías, y entonces perdemos de vista la verdadera devoción, que es precisamente que nos pide también cambiar el corazón. Y eso lo necesitamos todos, no solamente el pueblo venezolano, sino también aquí Aruba, nuestras islas, porque muchas veces celebramos las fiestas y quedamos solamente con lo bonito, ¿no? Lo folclórico, lo exterior. También hay muchas personas que sin duda se sienten cambiadas, transformadas y hacen votos de renovar su propia fe. Hoy le pedimos a la Virgen María realmente por Venezuela, en particular por el pueblo de Zulia, por los venezolanos aquí en Aruba, también Curazao, Bonaire y otras islas, para que de verdad este momento difícil sea como de conversión, de transformación interior, que veamos que el Señor permite algo siempre para algo mejor, para un bien, que la Virgen María está presente, que ella conoce nuestras necesidades. Ella sabe que también nosotros necesitamos de ese milagro, que esa agua de nuestra falta de amor, falta de interés, falta de fe, falta de todo, se transforme en el vino de la gracia, del amor, de la conversión, de ser más fuertes y generosos, de luchar para que el mal no triunfe sobre el bien. Ya sabemos que el Señor venció el mal con su muerte y resurrección, pero necesitamos hacerlo más nuestro, que lo llevemos en el corazón y seamos capaces de decirle: Virgen María, me comprometo, soy capaz de luchar por el bien mío, de la familia, del pueblo, de Aruba, de Maracaibo, de Venezuela, de todas partes del mundo, pero de verdad que no sea solamente, como se dice, agua de rosa, sino que sea una cosa muy fuerte, muy buena, y todos juntos, porque también eso es importante, la unión, la comunión. Muchas veces podemos ser buenos y generosos, pero nos falta también después unirnos como comunidad, como pueblo. Las islas tienen por naturaleza, ¿verdad?, esa dificultad que estamos aislados. Lo mismo, la misma palabra dice islas, estamos aislados por el mar. Pero la fe, la capacidad de los medios también que tenemos hoy en día nos ayuda a unirnos. Entonces, que la Virgen María, ¿verdad?, en este día, la Chinita nos dé también a nosotros aquí, pueblos unidos, Aruba, que ha recibido tanta gente, venezolanos y de otros países, también seamos capaces de unirnos y que Venezuela, cada uno de nosotros sea también capaz de decirle: queremos cambiar comenzando de nosotros mismos. No pretendemos cambios violentos que también a veces se dan, porque el Señor sabrá el momento. La Virgen María también ha rezado en las apariciones de Fátima, de Lourdes, y ha dicho: si no cambian, habrá pruebas grandes, habrá guerras, habrá sufrimiento. Bueno, también eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, pidamos al Señor a través de la devoción de la Virgen María para que podamos cambiar en el sentido de ser promotores de bien, de justicia, de paz, de amor. Amén. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo y en particular de Venezuela y de nuestro pueblo aquí presente. A cada intercesión respondemos: Madre, escucha nuestra plegaria. Madre, escucha nuestra plegaria. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, roguemos al Señor. Madre, escucha nuestra plegaria. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y el amor de su Creador, roguemos al Señor. Madre, escucha nuestras plegarias. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor, roguemos al Señor. Madre, escucha nuestras plegarias. Para que todos los pueblos y sus gobernantes, especialmente Venezuela y Aruba, sean guiados por nuestra Virgen Chinita y bajo su manto maternal cobije a su pueblo, el cual, ante su majestuosa imagen, pide, ruega y suplica su bendición, llenándonos de fe, esperanza y amor, y trayendo así paz y justicia a todos. Roguemos al Señor. Madre, escucha nuestras plegarias. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Roguemos al Señor. Madre, escucha nuestras plegarias. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la Madre de tu Hijo, y aunque seamos indignos de tu ayuda, concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Hemos terminado la liturgia de la palabra. Damos inicio a la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Señor, te presentamos nuestra bandera nacional como símbolo de respeto y profundo amor a un país llamado Venezuela, que clama ante ti, Señor, el rescate a la dignidad humana, justicia y prosperidad que merece un pueblo bendecido y lleno de fe. Señor, te presentamos el Santo Rosario como muestra de oración y gran agradecimiento a nuestra Madre, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá,
como muestra intercesora ante ti, Señor, poniendo en tus manos el futuro próspero y exitoso de un pueblo querido, el cual se fortalece día a día con el poder de la oración a través del Santo Rosario. Señor, te presentamos la vela, la cual representa la luz del Espíritu Santo, irradiando todos los confines de esta tierra, bendecida y consagrada a ti, Señor, y llenando de fe los corazones de tus hijos de este noble país. Señor, te ofrendamos las flores de hermoso colorido, representando el sentir de un pueblo que hoy se postra ante nuestra Madre Virgen Chinita para brindarle nuestro humilde corazón lleno de amor y devoción, clamando su misericordia de Madre para con sus hijos que hoy celebramos con gran alegría su día. Señor, te ofrendamos estos diversos alimentos que te presentamos ante el altar para que en ningún hogar venezolano carezca de ellos, en Aruba y en el mundo entero. En estos alimentos bendecidos por Dios se multipliquen y sea el pan necesario y compartido con nuestros prójimos que padecen hambre. Señor, que la fuerza de tu Espíritu sea más fuerte que nuestra debilidad. Haz que sepamos vivir unidos en tu paz y ser para el mundo señal clara de tu justicia y amor. Que esta sea nuestra mejor ofrenda para ti. Danos la gracia de conocer la humildad venida de tu Hijo en estos signos sencillos de pan y vino. Agradecemos su generosidad al momento de la colecta para los gastos parroquiales.